Dios le bendiga. Pues el día de hoy vamos a hacerle unas pequeñas preguntas para conocer su testimonio, cómo fue que conoció al Señor y cómo era su vida antes. ¿Cómo está? Bien, hermana, bendecido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, ¿nos puede dar su nombre completo? Bueno, Claro. su nombre. Claro, mi nombre es Alberto Rivera Velasco. ¿Y qué edad tiene? Tengo 48 años. ¿Y a los cuántos años conoció del Señor? Pues ya voy a hacer 7 años. 7 años. Y yo lo conocí, llegué a los pies de Cristo el día 23 de marzo del 2014. ¿Su estado civil? Casado. Casado. ¿Su profesión u ocupación? Soy empleado administrativo. Antes de conocer del Señor, ¿profesaba alguna religión o no conocía, no creía en Dios? Pues Sí. la religión tradicional, desde pequeño. ¿De hueso colorado? Desde pequeño, pues no, ni tanto. Era yo más de puros 15 años, bautizos de fiesta, Ok. en realidad. Entonces nada más social, ¿no? Así es, No conocía al Señor. así es. ¿Cuántos años tiene usted de casado? 5 años, Desde que conoció al Señor. así es. ¿Antes usted fue casado? Sí, ¿Y tiene hijos? 2. Dos. Sí. De ese matrimonio. De su matrimonio. ¿Cómo era usted antes de conocer del Señor? Respecto a su temperamento, primeramente, ¿cómo era su temperamento? Mi temperamento era un temperamento muy explosivo, un temperamento muy agresivo. De hecho, a raíz de eso, eso me llevó a tener muchos problemas porque mi temperamento era muy impulsivo, muy agresivo. Me podrían decir alguna cosa, entonces yo contestaba malas palabras y inclusive hasta los golpes. Inclusive siento que también fue parteaguas para que igual también yo fui papá soltero durante 14 años con mis hijos y de alguna u otra forma yo no les pegaba, pero sí les hablaba yo con palabras malas. Pero pues le doy gracias a Dios que mis hijos nunca escucharon o se les quedaron esas palabras que yo les decía, ¿verdad? Porque ahora entiendo que las palabras tienen poder y gracias a Dios que mis hijos pues no las tomaron en cuenta y pues gracias a Dios que ahora ellos están bien. ¿Y por qué, a raíz de que se quedó como papá soltero? Bueno, pues vino la separación, no nos entendimos y pues cada quien pues tomó por su lado, ¿verdad? Ella no tuvo ninguna relación ni nada. Sí, tuve muchas relaciones, la verdad, fueron muchísimas. Ninguna relación pudo llegar a consumarse pues en el matrimonio porque de verdad mi vida era muy desordenada. Yo creo que muchas veces como seres humanos estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás por las decisiones o las malas decisiones que uno toma, pero en realidad es uno mismo el que hace eso. ¿Cómo empezó a conocerme así? Bueno, de verdad que pues me llevó todo lo que yo estaba viviendo porque yo vivía una vida muy desordenada que en su momento pues yo pensaba que eso era lo que me llenaba, pero entendía yo que no era así porque cuando todo eso pasaba yo me sentía más vacío. Un ejemplo, yo a raíz de que aunque yo vivía con mis hijos, pero yo me sentía muy solo. La soledad era parteaguas para que yo empezara a buscar cosas. Entonces a raíz de eso, de la soledad, empecé a buscar, entre comillas, amigos. Pues empecé en el alcohol. Del alcohol se vinieron otras cosas, pues andar con mujeres, la sexualidad. De ahí fue un parteaguas para ir metiéndome en otras cosas que ahora entiendo que no eran agradables a Dios. Fueron cosas que de verdad me marcaron demasiado mi vida porque pues yo salía de mi trabajo y todo mi dinero me lo terminaba yo en la cantina. A mis hijos sí les daba yo su tiempo. Yo fui árbitro de fútbol por 25 años y entrenador de niños de fútbol. Entonces a mis hijos siempre los tuve conmigo, siempre andaban conmigo en el fútbol, yo los entrenaba y eso, ¿no?
Entonces, pero fueron cosas que marcaron mucho mi vida porque yo me empecé a sentir mucho más vacío. Ya todo eso, el alcohol, las mujeres y todo lo demás que yo hacía, ya algo había en mi interior que me decía que ya no estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y en el 2013 tuve un accidente de moto, salí un poco lastimado. De ahí, en diciembre, el 11 de diciembre del 2013, me dio un infarto. Me dio un infarto y gracias a Dios que Él me permitió vivir, pero eso no fue un obstáculo para dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Muy dentro de mí yo decía que lo que yo hacía ya no era bueno, ya no estaba bien lo que yo andaba haciendo. Entonces, pero yo seguí en lo mismo y volví otra vez al alcohol, a las mujeres. Caí mucho tiempo en la pornografía, me metí ese espíritu de la pornografía, que ahora entiendo que todo eso es espiritual, y de verdad que fue algo muy, muy doloroso para mí todo eso. A lo mejor yo podía ser el hazme reír en todas las fiestas, yo podía ser el que, ahí viene Beto Rivera, y todos me aplaudían y todos me celebraban, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en casa, mi soledad era peor, todo eso. Yo terminaba completamente muy mal, muy triste, hasta que llegó un tiempo que el enemigo me empezó a meter ese espíritu de suicidio, y donde ya me decía que yo no valía nada. Yo mismo decía, yo es que ya no valgo nada, mis hijos ya están grandes, mis hijos ya pueden estar bien ellos solos, y pues ya no quiero vivir. Y yo me sentía triste, yo no podía llorar, yo no podía, no sé, me sentía yo como en algo, como en una burbuja. Yo ya no tenía para dónde salir, pues. Mi única salida era la muerte, el suicidio. ¿Intentó suicidarse? Sí, mi pensamiento fue en una ocasión, pues yo quise envenenarme con una torta. Yo recuerdo que ese día yo salí de casa y fui a una tortería ahí cerca de la casa y pedí una torta. Y yo tenía planeado meter el veneno en esa torta, pero no sé por qué situación fue que yo me salí del establecimiento y me paro en la banqueta, y de repente volteo y veo una pareja que estaba sentada en la banqueta. Yo no tenía amistad con esas personas, esa pareja, yo no tenía amistad, pero él me conocía porque esa persona vendía en los campos de fútbol, andaba vendiendo pues juguitos y algunas cosas, refrescos, y esta persona me conocía de eso, ¿no? Inclusive yo llegué a tener exactamente en el 2013 también un negocio, una tortería que pues me iba muy bien, pero también igual la perdí. Entonces él me conoció por eso, igual por el arbitraje y por la tortería, y él me preguntó, dice, hola, ¿qué haces acá? ¿Es tu negocio? Le digo, no, no es mi negocio, ya mi negocio lo perdí hace mucho tiempo. Dice, oye, yo te conozco, tú eres árbitro de fútbol, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, ¿y también entrenas niños? Le digo, sí, también entreno niños. Dice, yo te voy a decir algo. Dice, si tú buscas de Dios, vas a ser mucho mejor que ahorita, dice. Vas a ser un triunfador. Y yo me quedé mirándolo como diciéndole, ay, ¿qué le pasa? ¿No? Está loco. Y hubo una pregunta que él me hizo y que me dijo, dice, ¿cómo estás? Y yo, lejos de decirle que yo me sentía mal, que ya no quería vivir, que yo quería suicidarme, lo único que le dije, no, pues me siento muy bien, yo estoy muy bien, no pasa nada. Y él me dijo, dice, yo te veo diferente a otras veces. Y yo le dije, no, yo estoy muy bien, no me pasa nada. Y entonces él me empezó a ministrar la palabra, me empezó a hablar de Cristo. Y él me dijo, y me dio esa palabra clave donde me dijo, dice, si tú no has muerto, es porque Cristo tiene un propósito para tu vida. Y yo me acordé de ese infarto que yo había tenido, cuando la Cruz Roja ya no me quería levantar porque decían que ya estaba yo muerto. Y la que ahora es mi esposa, que fue la que les dijo que me levantaran y me llevaran, y pues gracias a Dios que volví a vivir, ¿verdad? Y yo me acordé de eso, cuando él me dijo, dice, si tú no has muerto es porque Cristo tiene un propósito para tu vida.
pero debes buscar de Dios, debes buscar de Cristo. Y empezó a hablarme que Cristo me amaba, que Él había dado su vida en la cruz del Calvario por mí. Y estuvimos platicando mucho tiempo. Y al final de la plática, de la conversación, Él me vuelve a preguntar: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y fue ahí cuando yo le dije: ¿sabes qué? Me siento muy mal. Me siento muy mal, yo quiero llorar, quiero hablarle a Dios, pero no puedo. No puedo, no sé qué me pasa. Y él me dice: ¿pero por qué? Le digo: es que no sé, le digo, yo estoy haciendo cosas que ya no son buenas. Le digo, yo estoy haciendo cosas que son malas. Yo muy dentro de mí yo sé que eso ya no está bien y por eso ya no quiero vivir. Y él me dijo, dice: ¿quieres que oremos por ti? Yo le dije: claro, yo quiero que oren por mí. Y en ese momento me dice, bueno, cierra tus ojos y levanta tus manos. Pero estábamos en la calle y pues yo levanté mis manitas así y yo veía a la gente que me estaba viendo, ¿no? Y me dice: no te preocupes. Dice: levanta tus manos, no te importe la gente, tú levanta tus manos, cierra tus ojos. Y así lo hice, cerré mis ojos, alcé mis manos y hizo la oración del pecador. Y en ese día, yo me acuerdo que eran como las 8 de la noche, acepté a Cristo en mi corazón esa vez al hacer la oración del pecador. Y cuando terminó de orar, él me dijo, dice: busca de Dios donde tú quieras, dice, búscalo en tu iglesia o te invito a que vayas a mi iglesia. Dice: pero busca de Dios, búscalo porque lo necesitas. Y créanme que fue algo sorprendente porque me olvidé hasta de la torta. Yo o sea, yo agarré en ese momento, di la vuelta y llegué a casa. Y no me olvidé ni de la torta que yo había pedido. Pero fue algo muy maravilloso porque cuando eso pasó, recuerdo que fue un día miércoles, ese día que me compartieron de la palabra del Señor. El día viernes, yo el 21 de marzo, yo me estaba casando por lo civil. Y a mí me decía, mi esposa me decía, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Te noto como que estás ido, como que no estás acá. Y si ya no te quieres casar. Le digo: no, sí me quiero casar. Dice: entonces, ¿por qué estás así? Le digo: no, yo estoy bien. Pero en realidad era que esas palabras que este hermano me había dicho estaban haciendo eco en mi mente, ¿verdad? Ahora entiendo por qué la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estaban haciendo eco en mi mente y no se me podía olvidar lo que él me había dicho. Y llegó el día domingo y me levanté muy temprano, recuerdo que me levanté temprano a hacer el desayuno y desayuné. En eso se levantaron mis hijos y yo les dije: ya está listo el desayuno, ya les serví. Y me dice mi hija, en ese entonces estaba pequeña, y me dice: papá, ¿dónde vas? Le digo: ahorita vengo, voy a un mandado. Dice: ¿te acompaño? Le digo: no, le digo, yo ahorita regreso. Agarré una mochilita y metí una Biblia y salí de mi casa. Y yo recuerdo que todavía llegué a la iglesia, fuera de la iglesia tradicional, pero nunca me bajé de la moto y yo sentí que algo me decía que no era por ahí, que no era ahí. Yo sentí eso, yo sentí que alguien me decía: no, aquí no es. Y empecé a buscar la iglesia y fue cuando ya la encontré y ya llevaba yo la dirección y encontré la iglesia. Llegué a la iglesia, Pescadores de Hombres, Compañerismo Cristiano, y llegué y fui muy bien recibido. Yo recuerdo que ese día me saludaron todos muy amablemente, inclusive la hermana Anita me dio un refresco, un vaso de refresco, y empezó la prédica del pastor Silvino. Y yo recuerdo que esa tarde, esa prédica que él estaba dando era todo lo que yo estaba viviendo, y yo decía entre mí: ¿y cómo sabe lo que yo andaba haciendo si yo nadie le platiqué nada? Ni siquiera a la persona que habló conmigo le dije nada de lo que yo andaba haciendo. Pero todo lo que él estaba diciendo, todo era mi vida, lo que estaba pasando. Y cuando él empezó a decir
que no heredarían el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los que se acuestan con homosexuales, y tantas cosas. Y yo decía, pero ¿cómo sabe él? ¿No? Yo decía, ¿cómo sabe? Ahora entiendo que Dios me estaba hablando a través de esa prédica. Y cuando el pastor nos dice que pasáramos al altar, que quien quisiera pasar al altar, que pasara para orar por él. Yo recuerdo que pasé al altar, recuerdo que mis piernas se me doblaron, se me debilitaron, caí de rodillas y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo recuerdo solamente cómo me abrazaba yo mismo, pero yo me sentía que estaba yo en un horno, pero un horno de mucho fuego. Yo temblaba y lloraba, yo no podía dejar de temblar, no podía yo dejar de llorar. Y se me acerca el pastor y me toca mi cabeza y me dice, es el Espíritu Santo, que ya perdonó todos tus pecados. Dice, yo no sé lo que andabas haciendo. Dice, pero Él sí lo sabe y Él ya no quiere que vuelvas a hacer lo mismo. Y a raíz de ahí, pues empezó mi caminar con Cristo Jesús. Y mi vida empezó a cambiar. Empezó a cambiar porque una de las que vio mi cambio total fue mi madre. Yo recuerdo que todavía cuando yo llegué a la iglesia, yo le decía a los hermanos, al hermano Fernando y a su esposa Anita, yo les decía que me fueran a compartir a la casa. Y cuando iban a la casa mi mamá se enojaba y cerraba las ventanas y decía que ya quería dormirse. Y en una ocasión yo le dije a mi madre, le digo, mamá, ¿por qué se enoja? Le digo, si muchas veces aquí en ese mismo lugar eran las 3, 4, 5 de la mañana, yo estaba tomando. Le digo, y usted estaba aquí y usted no decía nada. Le digo, ¿por qué ahorita que me vienen a compartir de la palabra usted se enoja? Y ella me dijo, dice, a mí nadie me va a cambiar de religión, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Dice, y es más, dice, tengo que decirte algo. Si tú ya estás casado, vete para tu casa. De aquí ya no quiero que sea. Pero yo no lo tomé a mal, yo lo tomé, pues a bien, ¿verdad? Y le digo a mi hija, le digo, pues vámonos para la casa. Y nos fuimos, pero yo seguía visitando a mi mamá. Y entonces yo recuerdo que en un diciembre que estábamos arreglando la iglesia, yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia yo oraba mucho por mi mamá porque ella no oía, pues, no podíamos comprarle sus aparatos para la sordera. Y recuerdo que ese día mi hija me dijo, dice, papá, ¿qué crees? Dice, mi mamá, mi abuelita, dice, ya oye. Y le digo, gloria a Dios, pero ¿qué pasó? Dice, pues vino mi tío de tal lado y le trajo unos aparatos. Y yo dije, gracias Señor, porque yo estaba orando por eso. Yo le había dicho al Señor, si tú le das el oído a mi madre, yo la voy a llevar a tu iglesia para que ella conozca de tu palabra. Y el milagro fue hecho. Y dice mi hija que en ese momento mi mamá le dijo, dice, oye, dice, ¿tú sabes a qué iglesia va tu papá? Y mi hija le dijo, sí, yo sé. Dice, pues quiero que me lleves, quiero ver qué es lo que hacen ahí, o qué es lo que le dieron a tu papá, porque él ha cambiado mucho. Y cuando ella llegó la primera vez aquí a la iglesia cristiana y escuchó de la palabra de Dios, pues fue para quedarse. Mi mamá ha conocido igual que yo de Cristo, conoce de su palabra, conoce de su amor, porque muchas veces a mí me habían preguntado, ¿tú crees en Dios? Y yo decía, pues sí, creo en Dios, pero ¿por qué crees en Dios? Pues yo decía, pues porque yo sé que hay un Dios, solamente eso. Yo sé que a mí me han dicho que hay un Dios en el cielo, pero yo no conocía de su palabra, yo no conocía de su amor, ni mucho menos de su poder. Y fue algo que cambió mi vida completamente, cambió mis pensamientos, mi manera de actuar, inclusive hasta mi manera de vestir. Te quiero hacer una pregunta. Mucha gente que nos está viendo no conoce de Dios, ¿no? Y probablemente yo como persona que quizá no conociera al Señor le preguntaría, bueno, ¿cómo usted sabe? ¿Cómo se da cuenta? ¿Qué es lo que siente? ¿O por qué? ¿Cómo confió tanto en el Señor? Pues yo lo único que podría decirles es que Dios sí existe, porque a través de ese proceso en el cual yo empecé a seguir a Cristo, fue muy difícil para mí. Negarme a mí mismo lo que yo andaba haciendo, ¿verdad? Había momentos en que llegaban esos recuerdos a mi mente y mi carne
y me pedía hacer eso, ¿verdad? Que yo hacía. Pero yo doblaba rodillas y yo le decía al Señor, ayúdame, yo ya no quiero ser igual, yo ya no quiero volver a lo mismo, yo quiero ser diferente. Y cuando yo doblaba rodillas yo sentía eso, que algo me abrazaba, y ahora entiendo que era Dios el que estaba conmigo y el que me llenaba de fortalezas, porque yo muchas veces yo quise dejar eso por mí mismo, pero nunca pude. Yo siempre volvía una semana y volvía yo a hacer lo mismo y lo mismo. Pero cuando yo doblaba rodillas, yo sentía que el amor de Dios, el poder de Dios estaba conmigo, y vi ese cambio que empezó a hacer en mi vida. Y yo quiero decirle a la gente que Dios existe. Dios existe, y a través de eso que yo llegué a los pies de Cristo, yo no solamente he visto su amor, sino su poder. Yo, a lo mejor ahorita no nos alcanzaría el tiempo, pero tengo muchos testimonios, no solamente mi vida, sino la vida de mi madre, mi abuela, y la vida de mi esposa inclusive. También se reflejó el amor de Cristo, aun cuando apenas yo empezaba a conocerlo. Es algo que te cambia la vida, el conocer de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Es algo que te transforma, es algo como que te lleva a hacer cosas que nunca habías hecho. Yo no sabía orar, ni mucho menos había yo leído la Biblia, y fueron cosas que fueron siendo muy importantes. Claro, también, ¿verdad? A la iglesia donde yo llegué, que gracias a Dios por la vida de mis pastores, porque también han sido parte importante de mi crecimiento espiritual. Mi pastor Silvino me levantó bastante con muchas palabras y exhortándome, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor pensamos que nos regañan, pero no es así. No es así, son exhortaciones porque ellos nos aman. Y gracias a Dios por eso, porque creo que ha valido la pena todo eso. Yo nunca me imaginé estar predicando la palabra o salir a la calle a compartir el evangelio. Yo nunca me imaginé esto. Yo le doy gracias a Dios, porque yo creo que hubiera sido más fácil que yo estuviera muerto. A lo mejor por alguna enfermedad sexual, a lo mejor por algún accidente automovilístico. Pero yo siento que lo que el hermano me dijo en esas palabras, cuando me dijo que Dios tenía un propósito para mi vida, ya ahora entiendo cuál era ese propósito. Porque a través de eso también el Señor me ha usado para traer a gente a sus pies. Porque yo he visto cómo el poder de Dios ha transformado matrimonios a través de que nosotros les hemos compartido y les hemos llevado la palabra. Y yo sé que Dios existe. Mucha gente a lo mejor dice, son coincidencias o no sé. O yo decía muchas veces que era suerte lo que me pasaba, pero ahora sé que no es suerte. Ahora sé que es Dios. Ahora sé que es Dios, porque el ser humano se mueve de esa manera. Pero tenemos dos opciones: creer en Dios o creer en Dios. ¿Por qué? Porque aquel que dice que no cree en Dios, a lo mejor, si no existe Dios, pues a lo mejor él gana y yo gano, ¿verdad? Al final del tiempo. Pero si existe Dios, entonces el que ganaría sería yo y él perdería. Entonces creo que los que creemos en Dios nunca vamos a perder, siempre vamos a ganar. Los que creemos en Cristo siempre vamos a ganar esa batalla. Entonces vale la pena, ¿no? El haber conocido al Señor. Mucho. Vale la pena negarse cada día Así a todos es. los deseos, ¿no? Así es. No es fácil, como a todos creo que nos ha costado, ¿verdad? Porque eso es el caminar con el Señor, el caminar en Dios, no en una religión, sino en obediencia al Señor, es negarse cada día, ¿no? A esos deseos, a pensamientos que no son sanos para nosotros, a hacer la voluntad de Dios, como está escrito. Vale la pena seguir a Cristo. No importa lo que diga la gente. Mucha gente me dice, cuando yo predico en las calles, dicen, cállate, loco, estás loco. Pero vale la pena. Vale la pena, porque a lo mejor mucha gente no te escucha, pero hay gente que sí te escucha. Y hay gente que está acercada a nosotros y nos ha pedido que oremos por ellos, y nos ha pedido que oremos por familiares enfermos.
y en los cuales a través de esa oración el Señor ha levantado a esas personas. Y vale la pena, yo no me arrepiento, porque todo lo que he pasado hasta este momento siguiendo a Cristo es bueno, yo no me arrepiento. He pasado pruebas, sí, he tenido muchas situaciones difíciles, sí, pero me he tomado de su mano, quien me ha dado la victoria. Yo quiero decirte, persona que me escuchas, y joven, que estás pasando por esa situación del alcoholismo o de algún otro vicio, yo quiero decirte que hay un camino, y ese camino y esa respuesta que tú necesitas es Cristo Jesús. Él es el único que puede transformar tu vida, Él es el único que puede restaurar todo lo que se había perdido. Él vino aquí al mundo a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero decirte que aún estás a tiempo, y ahora con esta situación que estamos viviendo, con esta pandemia, yo quiero decirte, persona que me escuchas, que esto es un parteaguas para que tú y yo tomemos la decisión de seguir a Cristo, de alejarnos del pecado, porque la verdadera vida es la que vamos a vivir después de la muerte. Y si Dios está permitiendo esto, es con un solo propósito. Él quiere darnos una salvación y una vida eterna a su lado. Dice su palabra que Él vino al mundo a darnos una vida en abundancia, pero la verdadera vida que Él quiere darnos es una vida eterna ante su presencia. Por eso yo quiero decirte que no temas, que busques de Dios, busca de Él mientras puede ser hallado, porque dice su palabra que llegará el día en que ya no estará más con nosotros. Jesucristo es la respuesta para todas nuestras necesidades. Si tú quieres que el Señor se haga cargo de tu familia, debes de entregársela. Entrégale tu matrimonio, entrégale tus hijos, entrégale todo lo que tienes, porque al final de cuentas todo lo que tenemos es de Él, nada nos pertenece. Yo solamente quiero decirte que Cristo nos ama, Dios nos ama, dice que nos ama con amor eterno. Dios, a través de su infinito amor, nos dio a su Hijo unigénito para salvación del mundo. Y Jesucristo, a través de ese infinito amor que tiene por nosotros, dio su vida misma para ser salvos del pecado. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio no ha sido en vano. Y debemos de buscar, y debemos de decirle a Dios, de buscar a Dios que también lo amamos. Que no solamente lo busquemos cuando tengamos necesidades, sino que lo busquemos por ese amor y ese agradecimiento que tenemos, porque hasta el día de hoy estamos vivos. En este día, tú que me estás viendo por ese medio a través de las redes sociales, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclines tu rostro, y yo te quiero invitar a hacer esta oración, la oración del pecador, para que tú aceptes a Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de tu presencia, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, y me arrepiento de todo lo malo que he hecho delante de tus ojos, que no ha sido agradable, Señor. Pero también en esta tarde yo quiero decirte, Señor, que yo te acepto en mi vida y en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario para darme una vida eterna, para salvarme del pecado, para salvarme de la muerte. Gracias, Padre, porque sabemos que ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario no ha sido en vano, Padre. Y yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que yo vaya hacia tu morada, Señor, que mi nombre esté escrito con letras de oro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que está sobre todo nombre. Amén y amén. Pues buenas tardes, persona que me escuchas, Dios te bendiga. Pues tú que nos sigues por las redes sociales, espero que este mensaje, este testimonio de vida sea edificante, haya sido edificante y te sirva como un parteaguas, porque yo sé que hay alguien que tiene preparado grandes cosas para ti. Buenas tardes, Dios te bendiga.